Les voy a mostrar el video y luego vemos el contenido, ¿ok? Vamos a hacer entonces ello. Pastor, yo quiero enseñarles un punto muy importante a la hora del diseño de una red de distribución primaria y secundaria. Es la parte del cálculo mecánico de conductores. Lo que vemos acá es un proyecto ya cargado, ¿sí? El cual tiene algunos problemas con caída de tensión por el color rojo en los conductores. Por otro lado vemos que no hay ningún problema por esta parte de aquí, que las caídas de tensión están en el cuadro, en lo que se manda. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Por ejemplo, vamos a diseño de baja tensión, configuración. Vemos que el límite que le han puesto es 7.5. Vamos a ponerle 7. El límite de caída de tensión. Y vamos a ir a configuración, gráficos, y vamos a poner aquí, donde dice, ustedes pueden ver, hay un punto donde dice ocultar en pantalla y está ocultando las caídas de tensión. Yo le voy a quitar el check y le voy a dar a aplicar para que nos muestre las caídas de tensión. Aquí podemos ver las caídas de tensión de todas las ramificaciones. Podemos ver que no hay ningún problema por acá. Aquí sí. Por eso la coloración distinta del conductor. Quiero que se vea aquí. Cuando pasan este tipo de cosas, podríamos nosotros cambiar la troncal. Podríamos cambiar de conductor. De repente podríamos ver la posibilidad de poner otro transformador un poco más cerca de la línea, pero ese no es el punto que vamos a tocar en este momento. Lo que vamos a ver ahorita es en la pestaña de cálculos y reportes. Nos vamos a situar en un punto importante, como les había comentado, lo que es el cálculo mecánico de conductores. Vamos a dar clic en él y nosotros desde ya podemos ver en el reporte que tenemos dos tipos de conductores, ¿no? El conductor de media tensión y el conductor de baja tensión. Para cada uno de ellos voy a hacer el cálculo mecánico. En la parte superior izquierda nos dicen vano inicial y dicen vano final. Son los vanos con los cuales vamos a iniciar el reporte y con los cuales vamos a terminar. Aquí los podemos ver. El desnivel. Aquí tenemos el porcentaje de desnivel, que le estamos dando 1%, y el incremento del vano. ¿Eso qué quiere decir? Que si empezamos con 10 y le vamos a incrementar 10 más, el siguiente vano va a ser de 20. El siguiente sería de 30, de 40, 50, así hasta llegar al vano final, que es 100. Y los porcentajes de desnivel serían los porcentajes de cada uno de los vanos. Por ejemplo, si tenemos el vano inicial 10, el porcentaje sería 1% de 10, y eso iría en el porcentaje de desnivel. Vamos a hacer el cálculo, vamos a recalcular, y ahí lo podemos ver, ¿no? 10 es el primer vano, su desnivel es 0.1. 20 es el segundo vano, recordemos que están incrementándose en 10, 20, y el porcentaje de desnivel es 1%. Entonces 20 por 1% sería 20 sobre 1 sobre 100, que es 0.2. 30 por 1 sobre 100, 0.3, ahí están los desniveles que van cambiando. Acá de 40 es 0.4 hasta el último vano, que es el vano final. Como ustedes ven acá, es de 100. Y su desnivel es de 1 metro. Listo. Ahora, lo que vemos a continuación en la parte central de la pantalla, dice HIP1, y más aquí en el medio dice HIP2, tenemos HIP3, solamente tenemos 3. Esas son las hipótesis del proyecto.
Ustedes dirán, ¿de dónde salieron las hipótesis del proyecto? Bueno, nos vamos a datos del proyecto y acá tenemos un botón interesante que dice hipótesis de estado. Damos clic a hipótesis de estado y vamos a conocer las tres hipótesis que el sistema nos mostraba. Por ejemplo, la hipótesis 1, que es la hipótesis, ahí dice condición inicial. Hipótesis 2, máximo esfuerzo. Hipótesis 3, máxima flecha. ¿Quieres crear una hipótesis más? Das clic en el botón agregar y le das sí. Le puedes cambiar el nombre y ponemos hipótesis de prueba, que es la hipótesis número 4. Estoy poniendo una hipótesis por poner. Damos clic en aplicar y hemos creado una cuarta hipótesis. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nos vamos a cálculos y reportes, cálculo mecánico de conductores, damos clic en recalcular y ya no vamos a tener tres hipótesis como teníamos antes, sino 1, 2, 3 y nuestra cuarta hipótesis. Ahí están las cuatro hipótesis. Listo. ¿Para qué nos sirve conocer las hipótesis y hacer el cálculo mecánico de conductores? Bueno, vamos a volver a las hipótesis que teníamos en datos del proyecto y vamos a analizar la hipótesis de máximo esfuerzo y la hipótesis de máxima flecha. ¿Por qué analizo estas dos? Primero, máximo esfuerzo, porque al tener la hipótesis de máximo esfuerzo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener máximas fuerzas, ¿cierto? Aquí les vamos a poder ver unas tensiones, unos tiros máximos, por ejemplo aquí, ¿no? ¿Cuál era la hipótesis? La número 2. Si ustedes comparan el tiro entre la hipótesis 1, la hipótesis 2 y la hipótesis 3, podemos ver que el tiro mayor es de la hipótesis 2. El tiro máximo, aquí está. Listo. Vemos que la flecha es pequeña. ¿Por qué la flecha es pequeña? Porque si hacemos un tiro bastante fuerte, estiramos el conductor, estamos disminuyendo la flecha. Listo. En la hipótesis 3, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Tiros más bajos. Aquí podemos ver que los tiros son... Es como que estuviera más flojo el conductor. ¿Sí? Y acá también encontramos flechas mucho más grandes. Por ejemplo, en la hipótesis número 1 tenemos una flecha de 0.01, en la hipótesis 2 0.02 y en la hipótesis 3 0.03, aumentando, ¿verdad? Listo. Aquí, por ejemplo, en el vano de 20 metros, podemos ver que la flecha es 0.1, en máximo esfuerzo es 0.07, el tiro en la hipótesis 3 es pequeño, mientras que el tiro en la hipótesis 2 es bastante grande. Entonces, una de las hipótesis, que es la hipótesis 2 de máximo esfuerzo, vemos tiros máximos, y en la hipótesis 3 vemos flechas máximas. Entonces, si nosotros queremos conocer el tiro máximo, ¿cuánto es ese tiro? ¿En qué hipótesis tendríamos que buscar? Tendríamos que buscar en la hipótesis número 2. Si, por ejemplo, queremos tiros máximos, por ejemplo, como este de aquí, en Newton, entonces podríamos obedecer a un vano de 60 metros con un desnivel de 0.6 metros, ¿verdad? Y en la hipótesis 3, o sea, tendríamos una flecha de 0.58 metros, un poquito más de metro y medio. Si queremos tener una flecha, por ejemplo, de casi 1 metro, o podríamos tener una flecha de casi 1 metro, estaríamos hablando de un vano de 80 metros o 90 metros, ¿no? Acá lo podemos ver, y estaríamos hablando de ese vano. Y un tiro en la hipótesis de máximo esfuerzo, tiro máximo de casi 2000 newtons. Ahora, si nosotros trabajamos en kilogramos, nos vamos a datos del proyecto, unidades, y en vez de newton ponemos kilogramos. Cosa que cuando vamos a cálculos mecánico de conductor, ya hablamos de kilogramos. Entonces aquí ya es más entendible para algunas personas, ¿no? Los esfuerzos en kilogramos y las flechas en metros. Y ahí podríamos buscar los tiros máximos y las flechas máximas.
Pues, ¿para qué nos sirve este cálculo mecánico de conductores? Nos sirve para conocer nuestros vanos, nuestros tiros máximos, nuestras flechas y otras cosas más que les voy a ir mostrando en un siguiente video. Gracias. Y jóvenes, en el video que hemos visto, más que todo era un cálculo, ¿no? Un programa en el cual se hacen cálculos para la determinación de los vanos, los esfuerzos y según las cargas que se va a tener, ¿no? La longitud del conductor, el peso, sus características en todo caso, ¿ya? Entonces nosotros lo que vamos a ver es ahora ello, ¿no? Entonces ya sabemos cómo podemos seleccionar los conductores, también hemos visto sus características. Lo que queremos es ahora seleccionar esas torres, saber los puntos de apoyo, qué distancias vamos a poner y qué vano va a tener en todo caso, ¿no? Hacer ese cálculo de esfuerzos. La parte mecánica, ya no va a haber mucho la parte eléctrica, ¿no? Solamente algunos datos, ¿ya? Entonces veamos ello. Para ello tenemos, a ver, un minuto, cálculo de conductores primario. Listo. Vamos aquí a la siguiente. A ver. Cálculo mecánico de conductores y líneas de transmisión, ¿no? En el Perú los cálculos mecánicos se basan en las indicaciones. Tenemos una norma, ¿no? Una norma en el Perú, la norma, la MEMDEP 501, que nos da las bases para el diseño de las líneas y redes primarias para lo que es la electrificación rural, ¿no? Tenemos eso en un cuadro que lo vamos a ver en su momento, de acuerdo a las condiciones ambientales de la zona y de acuerdo al Código Nacional de Electricidad, ¿no? Ahora, el cálculo mecánico de los conductores básicamente se refiere a determinar, ¿no? Este cálculo mecánico que vamos a ver se refiere básicamente a determinar la longitud curvada, ¿no? Del conductor. Vale decir, la flecha máxima, la flecha mínima de los esfuerzos horizontales del conductor y los esfuerzos tangenciales del conductor en los puntos de apoyo, a los cuales se está sometiendo al conductor con una instalación eléctrica, ¿no? Entonces aquí vemos un poquito de teoría y nos dice lo siguiente, ¿no? También se debe tener en cuenta la flecha, ¿no? En este caso, la flecha que estará determinada por la altura mínima de seguridad, ¿no? Entre el conductor más bajo y el suelo, ¿no? Y que se tiene como un vano definido, ¿no? A mayor tensión mecánica, la flecha es menor y viceversa. De tal manera que no se deben de dejar flechas muy grandes, ¿ya? Ni muy pequeñas. Entonces tenemos que regirnos a lo que está preestablecido, ¿no? Entonces de ahí nos podemos guiar, sino lo necesario para mantener el equilibrio. Para el cálculo mecánico, los conductores presentan dos casos, ¿no? Tenemos el caso de vanos nivelados, y tenemos el caso de vanos desnivelados, ¿sí? Para determinar los parámetros mencionados, se debe tener en cuenta que en las condiciones de un buen tiempo, esto también es importante, ¿no? Con las condiciones de un buen tiempo, o sea, que tenemos lo que es temperatura, velocidad del viento, que nos permiten tener ese buen tiempo, ¿no? Que son temperatura y velocidad de viento. Los conductores de la línea solo estarán sometidos en este caso, los conductores estarán sometidos solamente a los esfuerzos ocasionados, en este caso, por su propio peso, ¿ya? Lo que significa que tendrá buenas condiciones para el flechado, porque dará buenas tensiones mecánicas y por lo tanto se dice que se presentan condiciones favorables desde el punto de vista mecánico, ¿no? De la línea. Sin embargo, es necesario comentar que los conductores siempre están sometidos a esfuerzos mecánicos provocados por condiciones externas, vale decir, ¿no? En el mundo real no todo es solamente el peso, sino también en algunas zonas va a haber la presión del viento y algunas sobrecargas también sobre el cable, tales como el hielo, ¿sí? Que se pueda dar, ¿no? Un lugar donde nieve, por ejemplo, ¿no? La carga de la nieve, ¿ok? Entonces tenemos aquí que para el tiempo favorable vamos a considerar como es un caso ideal, ¿no? Un caso ideal donde solamente vamos a considerar el peso del conductor. Pero en el mundo real hay que considerar más factores, ¿sí? Entonces vamos a ver el primer caso, ¿no? El cálculo mecánico en vanos nivelados.
¿sí? En vanos nivelados. ¿Cómo en vanos nivelados? O sea, que los puntos de apoyo, donde están las torres, están al mismo nivel, pues, no están a desnivel. Ah, o sea que como que consideramos que la Tierra está plana, ¿no? En todo caso, la superficie plana. A eso se refiere, ¿no? Vanos nivelados. Se considera vanos nivelados cuando el punto A, el punto de apoyo A, y el punto de apoyo B, tal como vamos a ver en la figura, se encuentran en el mismo nivel o altura. Independientemente del terreno, ¿no? Sea plano o desnivelado, ¿no? En este caso, se presentan los dos métodos, ¿no? Vamos a ver dos métodos para solucionar ello, ¿ya? El primer método es el método de la catenaria, ¿sí? El método para solucionar este tipo de cálculos, ¿no? Entonces, cuando un conductor de peso uniforme está sometido en sus extremos está sostenido en este caso en sus extremos por dos soportes, ¿no? A la misma altura, esto es importante, a la misma altura y al mismo nivel o cota en todo caso. Se dice que es de vano nivelado, ¿no? Entonces, tal como se muestra en la figura. Entonces, ¿cuál es importante? ¿El conductor es peso uniforme? Sí, los conductores eléctricos que hemos seleccionado son de un solo diámetro. No van a ir incrementándose en el camino, nada de ello, ¿no? Es un solo conductor. Entonces, tienen un peso uniforme. Eso es un punto importante. ¿Y qué más? Tienen dos puntos de apoyo, ¿no? Que están a la misma altura. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí tenemos las características, entonces. Esta es la representación de un vano nivelado. Veamos, entonces. Puntos de apoyo, ¿están a la misma altura? A ver, veamos aquí. Tenemos, acá este es el eje. A ver, ubicamos. Este es el eje X, el cero. Profe, no está al nivel de la Tierra. Va a ser un punto de referencia, ¿ya? O sea, vamos a tomar un punto de referencia, un punto nivel, que está al nivel de la Tierra. O sea, no vamos a considerar acá ni de la base de la torre 1 ni de la base de torre 2, no, ligeramente más abajo, donde el terreno podemos decir que está totalmente nivelado, ¿ya? Es un punto de referencia en todo caso. Y vamos a tener el X y aquí vamos a tener el eje Y. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Vamos a tener lo siguiente, ¿eh? Que la distancia desde A hasta X debe ser la misma distancia del punto B a este punto X. O sea, al eje X. ¿Qué significa? Que las dos están a la misma altura respecto a ese punto de referencia. ¿Ok? ¿Qué más? Como son vanos nivelados, entonces observamos así que la curva que va a formar el cable cuando esté instalado. Profe, y el cable no se puede poner bien tensado, como una regla. ¿Qué dicen, jóvenes? Convendrá que el cable lo estiremos bien. Traigo una máquina ahí, lo enrollo y lo estiro, pues, tenso ahí. ¿Qué Se puede sucede? romper, dije, se puede romper. Claro, puede Mucha romperse, tensión, ¿no? ¿no? Puede romperse porque sabe que ustedes lo acaban de decir, ¿no? Va a haber variaciones de temperatura, hay vientos. Tiene que tener una cierta holgura para compensar las dilataciones y, y variaciones que puede haber ahí en lo que es la longitud del conductor. No puede estar totalmente tenso. Lo único que puede estar tenso son las correas del motor, ¿no? Cuando instalo una compresora, ahí sí la correa tiene que estar bien tensada, ¿no? Bien ahí para que transmita bien la fuerza. Ahí sí, ¿no? Pero después aquí en el cable no nos conviene, ¿no? No conviene, no es conveniente, ¿no? Ok. Entonces aquí siempre va a haber una flecha, entonces va a existir una flecha, claro que sí. Esas flechas también ya están estandarizadas, en todo caso ya nos dan referencias, cuánto es el valor, para que no llegue al suelo. Pero sin embargo, yo he visto cables que llegan por el suelo, ¿eh? Se han olvidado de hacerle mantenimiento. Se ha soltado, algún problema ha tenido por ahí, están cables por el suelo. Especialmente los de Telefónica, creo, ¿no? Los de Telefónica, los otros cables que no son de alta tensión, ¿no? Bien, vamos acá. Entonces, en los puntos de apoyo, ¿qué vamos a tener? En cada punto de apoyo vamos a tener una fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? En este caso vamos a poner T sub A. Y en el otro extremo, T sub B. Y como es el mismo cable y está todo totalmente simétrico, nosotros podemos tomar, en este caso, para el caso de estudio, justo el punto medio, que va a ser el punto C. Punto medio. Qué casualidad, ¿no? Hemos logrado encontrar el punto medio, el centro. Hemos tomado la distancia de las torres, hemos encontrado el centro y un lugar donde está totalmente plano, ¿no? Es un lugar ideal en todo caso, ¿no? Para hacer los cálculos, todo lo demás.
¿Qué más podemos decir? En el punto C, cuando estemos en el punto más bajo, vamos a tener el valor de F, que va a ser la flecha, y vamos a tener un valor de C, que esa va a ser la altura desde el cero, desde cero hacia el punto medio de esta parábola, llamémoslo así, ¿no? Esta curva. Y en este punto cero va a haber una fuerza. Esa fuerza va a ser la fuerza T sub C. Va a haber un esfuerzo T sub C. Luego podemos tomar un punto aleatorio para estudio. Más adelante lo vamos a ver, un punto D. Un punto X, Y. Un valor cualquiera. Desde ese punto C, vamos a analizarla hacia la derecha o hacia la izquierda. Y podemos variar un punto D. Eso lo vamos a ver luego, ¿no? Ese punto D, vamos a ver qué esfuerzos, qué variaciones hay. ¿Ya? Por lo pronto tenemos el punto de equilibrio, tenemos dos esfuerzos, ¿no? T sub A y T sub B. Nada más, son los esfuerzos. A partir de aquí, como que hacemos un poquito de cálculo de resistencia de material, creo que llevan ustedes, resistencia 1, resistencia 2, ya, listo. A eso vamos a emplear algunas fórmulas de ellos. Luego, importante también es, no solamente las alturas, también hay que tomar en cuenta la distancia de los puntos. ¿Qué puntos? Los puntos de apoyo, donde están aquí, el cable está sujetado en esta torre, en el punto A, y aquí en esta torre está sujetado en el punto B. ¿Qué distancia es? En este caso le vamos a poner una distancia A. ¿Ok? Ahí ya tenemos la altura C, que es al centro, al punto más bajo donde se va a producir el arco, la flecha. ¿Sí? Y la distancia A, que es entre los puntos B, apoyo. Los extremos, tensión A y tensión B. Vamos acá entonces, el cálculo de la curva, vamos a hacer ese cálculo de la curva de la longitud del conductor, ¿no? La longitud curvada es la distancia, en este caso, de la trayectoria formada por el conductor cuando está anclado entre dos puntos, ¿no?, de la estructura, y estos son adyacentes. ¿Okay? Para poder demostrar la fórmula matemática que nos servirá para calcular la longitud curvada, desde el punto A hacia el punto B, pues vamos a tener ahí una pequeña formulita, ¿no? Vamos a tener ahí la figura, ahorita vamos a ver la figura 7.1, ¿no? En la cual se va a analizar un extremo del cable, ¿no? Solamente un extremo, ¿no? Como es simétrico, un solo lado. Desde el punto C, que vamos a conocer, 0,C, hasta el punto D. Yo les he hablado del punto D, un punto cualquiera. Un punto D que tiene las coordenadas X, Y, ¿no? Y ahí aplicaremos, ¿qué cosa? Vamos a aplicar el cálculo infinitesimal, ¿sí? Tal como lo vamos a ver en la figura. Y se va a considerar una longitud curvada L, ¿sí? Desde el punto C hasta el punto D. Todo va a estar expresado en metros, y luego en el punto D, X, Y, se va a aplicar una diferencial, ¿no? Y tendremos la diferencial de DL, ¿sí? Que es la diferencial en el eje X, y la diferencial en el eje X, el D de X, ¿no? Y en el eje Y vamos a tener el diferencial de DY. ¿Ya? Veamos entonces, ¿ya? Veamos esas diferenciales, ese cálculo infinitesimal, respecto al punto de X, Y. Tenemos ahí. Entonces nosotros de toda esa gráfica que hemos visto, solamente vamos a tomar una porción. ¿Cuál es la porción, profesor? Esta de acá, desde el punto C hasta el punto D. He cortado, solamente voy a tomar esa porción del cable. ¿Y qué longitud tiene? Tiene una longitud L. No la conocemos, pero vamos a llamarle L. ¿Cuánto pesa? Vamos a ponerle W. ¿Ya? ¿Cuál es su coordenada? 0,C. ¿Cuál es su coordenada? X, Y. ¿Cómo va con respecto a la variación en X? Vamos a tener a una distancia d de X, un diferencial d de Y, una longitud d de L a nivel infinitesimal, formando un ángulo alfa. ¿Sí? Este va a ser un pequeño triángulo rectángulo de diferenciales, ¿no? Y en este punto D vamos a tener la tensión T. ¿Ok? Y en el punto más bajo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener al T sub 0. En el punto bajo vamos a tener al T sub 0. ¿Cuánto vale T sub 0? Tenemos que calcularlo. ¿Cuánto vale T? También lo tenemos que calcular. ¿Listo? Entonces ya están dadas las reglas de juego. Esta es la representación de un tramo de la catenaria. Ya, un tramo nada más, un cuarto, una pequeña fracción en todo caso, de la catenaria. ¿Ya? Entonces tomaremos y agrandaremos el triángulo. Vamos a tomar ese triángulo y lo agrandaremos.
para ver las diferenciales en el punto D. ¿Ok? Entonces vamos a ver en la siguiente figura, ¿ya? Y vamos a tener lo siguiente. Podemos decir acá, solamente vamos a tomar ese pequeño triángulo. Hemos dicho que tenemos, en X va a variar un diferencial de X, en Y va a tomar una diferencial de Y justamente este triángulo de diferenciales nos va a dar el DDL. O sea, si lo aproximamos en formas pequeñísimas, es como construir toda esa catenaria con pura diferencial nada más. Ante una variación de X hay una variación de y como reacción hay una, como resultado, hay un DDL, ¿ya? Considerando el sistema de fuerzas, en la figura que hemos visto en la anterior, se debe de estar en equilibrio. Entonces, este sistema tiene que estar en equilibrio. En equilibrio, acá tenemos dos fuerzas. Profe, ¿cuáles fuerzas? Vamos a borrar lo que no son fuerzas en todo caso. Vamos a resaltar las fuerzas en todo caso. ¿Cuáles serían las fuerzas? Una de las fuerzas aquí. W. Sí. El peso. Otra fuerza. La aquí. tensión inicial y tensión final, ¿no? Correcto, muy bien. Muy bien, muy bien. Claro que sí. ¿Esas son las únicas fuerzas? ¿O falta alguna? No hay, esas son las fuerzas. Listo, muy bien. Este cálculo es muy semejante. No sé si ustedes han hecho cálculo de cuerdas. Sí, en R1 y R2. Claro, ese es, prácticamente es lo mismo. Solamente que algunos parámetros no vamos a considerar de la línea, pero eso es el esfuerzo en cuanto a la parte mecánica, es lo mismo. ¿Ya? Tenemos acá los diferenciales, ok, listo, muy bien. Luego nos vamos acá a lo siguiente, ¿no? Formamos ese triángulo ahora. Ese triángulo ahora, ¿para qué nos sirve? Acá vemos con diferenciales, pero podemos hablar ahora de las fuerzas, un triángulo de fuerzas ahora. Comportamiento de fuerzas, de los módulos. El T sub 0 va a estar en el eje X. Este va a ser T sub 0, que está plano. El que baja, el que está bajando es el peso. Entonces este es el omega, ¿no? Y el que se va hacia un lateralmente, que va creciendo con la cuerda, es la tensión. Y tenemos este pequeño triángulo con el cual nosotros podemos utilizar para hacer algunos cálculos. Por ejemplo, acá, ¿no? El peso varía con el omega L. ¿Qué cosa es omega L? Es que este omega minúscula es el peso por unidad de longitud. Cuando nosotros tengamos toda la longitud, multiplicamos por ese valor y tenemos el peso. ¿Listo? Ok. Luego tenemos el T sub 0 y el T. Muy bien. Entonces vamos acá, de acuerdo a las figuras y modelos matemáticos que hemos visto. Entonces el primer dato que podemos calcular es el más fácil, el omega, el peso. ¿Qué va a ser el peso? Es igual al omega L. Esta es nuestra primera fórmula. Profe, ya sabíamos. Sí, pero estamos indicándolo. Ok. Seguimos. Entonces aquí en esa fórmula, W, ¿qué va a ser? Es el peso total del conductor, ¿no? Ese va a estar en kilos. Y el, bueno, omega o W minúscula, ¿no? Va a ser el peso unitario del conductor, ¿no? En kilogramos por metro, ¿no? Esto lo podemos obtener en las tablas de los conductores, ¿no? ¿Se acuerdan cuánto pesa cada conductor? Por cada kilómetro sí dan el peso, ¿no? Tenemos las tablas cuando hemos hallado el diámetro, después hemos visto algunas características del conductor, ¿no? También estaba el peso en esas tablas. Entonces, de la tabla obtenemos el peso de este conductor, ¿ya? Y luego tenemos acá, ese es el peso por unidad de longitud. Luego tenemos que decir cuánto es esa longitud, ¿no? Esa longitud curvada. Quizás es la parte más difícil, ¿eh? La parte curva, como está en curva, ¿cómo vamos a medir la curva? ¿Cómo podríamos medir la longitud de la curva? El peso sí lo podemos decir. ¿Y la curva cómo la hallamos? ¿Se puede medir? ¿Qué dice, joven? ¿Podemos medir esa curva de la catenaria? Un poquito difícil, ¿no? En el mundo real sí se puede medir, ¿no? Pero complicado, ¿no? Un poquito complicado. Pero hay técnicas que podemos usar ahí, ¿ah? ¿Eh? Hay técnicas. Ahora vamos a ver ello. Bien, listo. Entonces, L. Sí, dígame. Sí, lo escucho. No, nada ahí. Ok. Seguimos entonces. Tenemos acá el T, haciendo las formulitas, aplicando un poco el teorema de Pitágoras. Acá nos ayuda Pitágoras. Para eso era el triángulo.
Ah, entonces el T, la tensión es igual al T sub 0 y el omega, el W, ¿no? W al cuadrado, raíz cuadrada de todo ello. Listo, Pitágoras, ¿no? Y ahí, a su vez, este W, que es el peso, podemos poner en función a su peso unitario, W minúscula en todo caso, al cuadrado por L cuadrado, ¿sí? Y sacamos la raíz cuadrada de todo ello. ¿Ok? Y obtenemos la tensión en el punto tenemos acá la tensión TA, que va a ser en el punto superior. Y esto va a estar en kilos, ¿eh? Y el T sub 0, ¿qué cosa es? La tensión en el punto más bajo. Ah, ya. Ya tenemos sus nombres. Entonces, T va a ser la tensión en el punto superior del soporte. Y T sub 0, la tensión en el punto más bajo. Ah, ya. Uno es el peso, la tensión en el punto superior y la tensión en el punto más bajo. Tenemos los tres elementos principales. ¿Listo? Los tres valores de fuerzas, en todo caso, las fuerzas que están actuando ahí. Listo, vamos a lo siguiente. Avanzamos. Introduciendo la constante C, miren, ahora sí, miren, que se denomina parámetro de la catenaria. Esta está definida de la siguiente manera. Ese parámetro de la catenaria, esta es definición, en todo caso. Tenemos que copiar, jóvenes, ¿no? En todo caso, anoten o resáltenlo. Esa catenaria, esa relación C va a ser igual a la relación que existe entre el T sub 0 y el W. ¿Cómo es eso? Es la tensión entre el punto más bajo versus el peso del conductor. Ese es el parámetro C de la catenaria. ¿Ya? Es T sub 0, la tensión en el punto más bajo, entre o versus el peso total del conductor. ¿Ya? Bien, teniendo en cuenta ello, entonces de ahí podemos despejar T sub 0, que viene a ser la tensión en el punto más bajo de la catenaria, y podemos obtener ahí C por W, ¿no? ¿Listo? ¿Estamos ahí? SW es el... El peso. Claro, Peso. ahí por ahí no es el W minúsculo. Ah, no hay problema, es peso nada más, no te preocupes, es peso, es el peso. Relación de dos pesos, es el peso, kilogramos entre kilogramos, porque tiene que irse las unidades, si no nos va a... en este caso, el C va a ser el valor L, sí, tienes razón, o sea, va a ser acá el peso por unidad de longitud, sí, tienes razón, acá, de los dos. Claro, ahí se El va peso por unidad de longitud, porque al final el valor de L va a quedar acá en metros. ¿No? O sea, metro con metro se van a ir en kilogramos, ¿no? Al contrario, kilogramo con kilogramo se va y queda metro. Porque la tensión, ¿en qué está? La tensión esta está en kilogramos. Claro, la tensión es en kilogramos. Y esto está en kilogramos por metro. Sí. Se van los kilogramos y te queda metro, ¿no? O sea, este valor nos va a dar en metros. ¿Sí? Se va a quedar en metros. Sí. Claro, claro. Ya, sí, está bien. Ya, muy bien, gracias por su participación. Y vamos, entonces, ya tenemos ahí los valores y reemplazamos en las ecuaciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ahora sí, tenemos el valor de la tensión, entonces vamos reemplazando ahí. El valor de T sub 0, ¿se acuerdan? Entonces, acá es C por el peso, ¿no? Peso por unidad de longitud, acá el peso, el W minúsculo en todo caso, peso por unidad de longitud por L al cuadrado. Y de aquí podemos despejar este W, ¿no? El W. Entonces sale el W y nos quedamos con la raíz cuadrada de C cuadrados más L cuadrado. ¿Correcto? Entonces ya tenemos una ecuación, ¿no? Donde estamos poniendo en función de la longitud y la catenaria, ¿no? El valor de C. ¿Sí? Por otro lado, miren acá, ya tenemos una primera fórmula, la 7.4. Por otro lado, ¿se acuerdan que hemos formado un pequeño triángulo, ¿no? Triángulo acá. Rectángulo, así, más o menos. Aquí habíamos puesto alfa. Aquí habíamos puesto diferencial de X. Aquí diferencial de Y. Aquí diferencial de L. ¿Sí?
Entonces, de aquí podemos decir que diferencial de x es igual a ¿qué? A d de L El coseno de alfa. por el coseno de alfa. Listo. Justamente lo que se tiene acá. ¿Ya? De ese triangulito sale ahí. Muy bien. Y luego también tenemos el mismo, acá, el mismo caso. Entonces, ¿aquí qué podríamos despejar? A ver, como se puede observar en la figura, entonces tenemos acá 7.4. Ah, ya, entonces tenemos la otra. También tenemos otro triangulito. Aquí. A ver, en este lado estaba T0. Aquí estaba alfa, en todo caso. Aquí estaba el W, ¿no? Y aquí estaba T. ¿Sí? Esos son los dos triángulos que hemos visto. Dos Sí, sí. triangulitos. Entonces, aquí podemos relacionar este coseno de alfa. ¿Cuánto valdría? De aquí yo sacaría coseno de alfa en todo caso. Coseno de alfa sería igual a ¿qué? W, ¿no? No, coseno sería T0 sobre T. Sí, T0 sobre T. T0 sobre T. Muy bien. Entonces, eso Acá es está. justamente lo que se tiene acá, ¿ve? T0 sobre T. Luego ahora, ese valor lo puedo reemplazar acá. En vez de colocar este coseno de alfa, puedo colocar ese valor, ¿no? Entonces coloco T0 sobre T. Pondría D de X, entonces me va a quedar aquí. D de X es igual a T sub 0 por T D de L. ¿Correcto? Listo. Pero acá podemos hacer algo, ¿no? Podemos hacer algo, miren. Miren, podemos dividir desde la ecuación 7,3 y 7,4. Miren, tenemos la ecuación 7,4 acá. La ecuación 7,3. ¿Cuál es la ecuación 7,3? La ecuación 7,3 es esta de acá. La ecuación nos dice T0 es igual a C B dobles. ¿Sí? Sí. Vamos a poner A. Dividiríamos así. T0 y abajo vamos a dividir entre T, ¿no es cierto? Aquí tendríamos, es C B dobles, ¿no? Es lo que hemos quedado. C Regresamos, por ¿cuánto es? T por B dobles. Listo. La ecuación 4 es este de acá. Es B doble, dividimos entre esto. Sería B doble raíz, raíz, ¿no? raíz de C al cuadrado más L al cuadrado. L cuadrado, ¿listo? De acá, ¿qué podríamos hacer en todo caso? Se Acá va a la doble, ¿no? Sí, se va el C, ¿no? Ahora, para que se vaya este C, también todo podría dividir entre C. Puedo dividir arriba y abajo entre C, ¿sí? Lo divido entre C arriba y lo divido abajo también entre C. ¿Para qué? Un pequeño artificio para llegar a esta fórmula de acá. Arriba nos quedaría 1, entonces. sí. Abajo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la raíz cuadrada de C al cuadrado más L, ¿no? L al cuadrado. Todo esto sobre C, ¿no? Porque es lo que es el artificio. Ahora este C puede entrar en la raíz. Entonces acá en la parte de arriba voy a poner, ¿no? Voy a contar. Solamente en la parte de la raíz, ¿no? No lo voy a hacer todo. Entonces sería, ese C puede entrar al otro lado, ¿no? Y puede entrar así, y puede ser así, C cuadrado. Y se puede repartir todavía. A ver, ustedes me dicen si es posible o no es posible. ¿Ya? Sí, 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 sí. Entró dentro de la raíz. De tal manera que va a quedar ahí solamente la radical, no vamos a analizar. Aquí simplificando nos queda 1, Exacto. ¿sí? Y aquí nos va a quedar L sobre C. L sobre C. Y aquí puedo poner todo esto al cuadrado en todo caso. ¿Ok? Y justamente es lo que tenemos aquí. ¿Ya? Ese es el artificio que se ha hecho. ¿Ya? ¿Listo?
¿Ya? Entonces tenemos ahí 1 más L sobre C todo. Ok. Entonces tenemos acá la relación entre el T sub 0 y el valor de la tensión. ¿Y qué estamos observando? Que ya nos está quedando solamente la longitud y la catenaria. Miren, ¿ah? Está reduciendo la fórmula. Ok. Veamos ahora lo siguiente, ¿no? Ahora vamos, dice, reemplazar la ecuación 7,7 en la ecuación 7,6. A ver, ¿cómo es eso? A ver, 7,7 en la ecuación 7,6. 7,7, la ecuación 7,7 es esta que tenemos acá. Y la ecuación 7,6. Miren acá, este valor que hemos encontrado, lo reemplazamos en esta ecuación que está arriba. Lo que hemos encontrado ahorita, hace unos minutos, lo reemplazamos ahora en el d de x, ¿no? Miren, Claro, ya solamente le inventaríamos el DL, ¿no? d Multiplicaríamos de por L, el todo esto, y le ponemos el d de L. Listo, DL. entonces aquí está. Todo ese valor que hemos encontrado era esto. Inicialmente, ¿qué cosa era? Ese valor era T0 entre T. ¿Sí? Ese valor era todo esto, ahora ya no. Entonces aquí tenemos que la diferencial de X va a estar en función ahora ya no de T sub 0 ni de T, sino de la longitud y de la catenaria, de dl. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Como tenemos el X, podemos integrar ahora, ¿no? Podemos hacer acá, lo que ya sería ahora resolver ese integral, pues, ¿no? Un d de X en función de dl. Podemos integrar X, entonces X integramos desde 0 hasta X. De 0 a X, d de X. Y L también integramos de 0 a L. Entonces, al integrar toda esta función, ¿qué nos da? Sería bueno que ustedes, a ver, busquemos ahí la integral de 1 sobre la raíz, 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más L cuadrado sobre C, L. Entonces, es como que estuviéramos así, a ver si ustedes pueden encontrar por internet la fórmula, ¿no? De 1, les voy a poner la fórmula, ¿no? Sería 1 sobre la raíz cuadrada de la función de 1, sería de 1 más x, ¿no? Vamos a poner acá una x, y 1 más x al cuadrado, ¿no? A ver un segundo, ¿está bien? No. LC de DL, no. Tal como está, nomás tenemos que tomarlo. A ver, buscamos un minuto a ver las funciones hiperbólicas. Busquemos las fórmulas de funciones hiperbólicas. ¿Puede usted buscar por internet? A ver. Funciones hiperbólicas. Quiero encontrar la integral de una función hiperbólica. A ver si lo buscamos un minuto. Quiero saber si da exactamente el seno. Es una fórmula rápida, ¿no? Seno hiperbólico de X, ¿no? Arcoseno. A ver, jóvenes, si lo buscamos. ¿Sí? ¿Cómo es esa función? Arcoseno hiperbólico. A ver, por internet buscamos un poquito las funciones. Seno hiperbólico de X, ¿no?
A ver, ¿qué dicen? ¿Encuentran? ¿No la encontraron o no? Ingeniero, dice que la integral de seno hiperbólico es coseno hiperbólico de x. Arcoseno. Coseno hiperbólico. A ver, la tabla de integrales de arcoseno hiperbólico. A ver si lo buscamos. Yo ya encontré una tablita, ¿no? Pero quiero ampliarla. Ahí está, la voy a ampliar. A ver, lo voy a cortar un minuto, ¿ya? Les voy a compartir ahí la función. Ya, listo, ya lo puse, en todo caso. Esta es la fórmula. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Observan? Sí, sí, ingeniero. Ya. De esa manera, sí, sí, es así, pues. Ya, ahí está la fórmula. Por eso les dije, no busquemos las funciones hiperbólicas. Entonces, de esa manera sí sale, ¿no? Sí. Ok, la voy a guardar ahí en todo caso. Ya, listo. Entonces teníamos acá lo que les indicamos, entonces aplicamos la fórmula, ¿no? De senos hiperbólicos. Entonces dice, de la raíz cuadrada arcoseno hiperbólico, entonces nos va a quedar acá seno hiperbólico negativo a la menos 1, ¿no? Arcoseno viene a ser, ¿no? De L sobre C, ¿no? De LC, que eso viene a ser para nosotros el X, ¿sí? Eso va a ser el X. Esto es por una integral indefinida, pero en este caso, como es definida, tenemos de 0 a L. Entonces podemos reemplazar ahí, ¿no? Entonces, resolviendo la ecuación, ¿qué nos queda? ¿En cuánto nos quedaría ahí resolviendo? Entonces, nos quedaría aquí, como es integral de 0 a X, el 0 se va y nos quedamos con la X. ¿Sí? Y como es de 0 a L, entonces se va el 0 y nos quedamos con la L, ¿no? Y sería C, en todo caso, el C va a salir adelante, es el que teníamos, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener C, seno hiperbólico de L sub C. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Sí? Al momento de integrar este valor de C, la integral de dl, o sea, al integrar L, va a tomar, va a salir el C hacia adelante, ¿no? Va a salir, al hacer la integración, nos va a quedar así, C, la integral de todo este valor, ¿ya? Entonces el valor de C sale del proceso de integración y nos quedamos con este valor. ¿Ok? Luego aplicando el seno hiperbólico, luego nos dice acá, luego aplicando el seno hiperbólico a ambos miembros. Entonces acá miren, si aplicamos el seno hiperbólico a ambos lados, entonces ¿qué nos va a quedar? Y luego despejando la ecuación, ¿qué nos va a quedar? Seno hiperbólico ¿de quién sería aquí? Seno hiperbólico de, a ver, hacemos un poquito del cálculo, ¿ya? Aplicamos seno hiperbólico a ambos, entonces tenemos aquí seno hiperbólico ¿de quién? En este caso sería X, ¿no? X. El C lo pasamos hacia abajo, lo vamos a pasar al otro ladito y va a quedar así. Seno hiperbólico
de X sobre C, ¿ya? Esto va a ser igual a, va a ser al seno hiperbólico por, ¿de quién? De este valor, ¿no? Del seno hiperbólico a la menos 1. ¿De quién? De L sobre C. Resolviendo esto, ¿qué nos queda? Nos queda L sobre C nada más, ¿no? ¿Sí? Hola, ¿estamos ahí, no? Sí, sí, sí. Al momento de resolver ello, se van los senos hiperbólicos y nos quedamos L sobre C. Listo. Luego de aquí, ¿podemos hacer algún despeje? Sí, de acá podemos despejar L, ¿no? L, en todo caso. El C pasaría al frente multiplicando y nos va a salir el seno hiperbólico X. de X sobre C. ¿Sí? Justo lo que tenemos aquí. Entonces ya tenemos la longitud. Creo que lo más difícil era, ¿se acuerdan que les dije, y ahora cómo medimos esa catenaria, ¿no? ¿Cómo medimos esa longitud? Entonces podemos aplicar esta pequeña fórmula, ¿no? ¿Sí? Que nos va a ayudar bastante a solucionar ese problema. ¿Ya? Esa era la fórmula matemática. Entonces aquí podemos hacer algunos arreglos adicionales todavía, ahí no termina, ¿no? Todavía el proceso continúa. Vamos acá, entonces vamos a lo siguiente. Entonces tenemos la ecuación 711. ¿Cuál es la ecuación 711? Esta va a ser, ¿no? La ecuación 711. ¿Ya? Entonces acá la ecuación 711, en todo caso, nos muestra la longitud curvada L. Ya podemos encontrar la longitud curvada L en un tramo. ¿En qué tramo? En el tramo de C hacia el punto D nada más de la figura. No todo, ¿ah? Es de C hasta D nada más. Bueno, si lo integramos todo ya podemos decir, ¿no? Entonces este va a depender de la distancia horizontal X. X va a ser la distancia horizontal. Y por lo tanto, observando la figura 7.1, que es la que vimos al inicio, ¿no? Para calcular la longitud curvada desde el punto C hasta el punto B, el valor de X, ¿cuánto sería? Regresamos a él. En todo caso, aquí lo puedo dibujar, ¿no? Vamos a tener un poco de espacio. Desde este punto C, desde aquí habíamos dicho, toda esta distancia, ¿cuánto mide A? Como esto está justo a la mitad, A entre dos. A medios. ¿Sí? Este es el punto C. Entonces ahí, el punto B está aquí. El punto D estaba acá, ¿no? Y el punto A estaba aquí. Listo. Entonces el punto B va a ser aquí A medios. Entonces tenemos ahí, X va a ser A medios. Es la mitad del vano. La mitad del vano. El vano es todo, ¿no? Entonces, si este valor lo introducimos a la fórmula, ¿cómo nos va a quedar? En vez de colocar X, ¿qué ponemos? En vez de colocar X, ya no podemos colocar X, ya sabemos que el valor X va a ser igual a medios. Entonces, la longitud, daríamos acá el valor, ¿no? De la longitud de C a B. La longitud desde C hasta B, miren, ya podemos definir, ¿ah? Va a ser igual a C por el seno hiperbólico de A sobre 2C. Miren cómo se ha convertido esta fórmula, ¿no? Todo lo que hace la matemática. ¿Ya? Miren cómo se ha logrado ahí. Entonces, ¿cuánto será la longitud total? Finalmente, para calcular la longitud total, ¿no? Curvada del plano AB. ¿Cómo será? Entonces vamos a tener acá que la longitud AB
va a ser igual al doble, ¿no? Si esto es, esta es la mitad, 2 nada más, le agregamos 2 nada más. Todo es igual, solamente le agregamos un 2 nada más. Le agregamos un 2. Y todo lo demás se mantiene igual. Seno hiperbólico de A sobre 12. Listo, ya tenemos todo el valor. Entonces, ¿qué tenemos que medir ahí? La distancia entre los dos puntos, nada más. Y lo importante, encontrar el valor de C. Ese valor de C es importante. ¿Ya? Entonces ya tenemos los valores entre los puntos de apoyo. Entonces la ecuación 713, en esta ecuación que hemos determinado ahora, se puede aplicar para la longitud curvada del conductor necesario para un vano nivelado. Esto es para vanos nivelados, ¿no? En el cual uno es uno de los objetivos, ¿no? De este tema, ¿no? Con lo cual nos permite determinar la longitud real del conductor, ¿no? Utilizando ello vamos a poder determinar la longitud real del conductor que se utilizará en toda la línea. O sea, nosotros cuando hemos hecho los cálculos, tenemos que hacer incluso recálculo, ¿no? Porque nosotros hemos hecho un cálculo de los conductores considerando que la distancia entre los dos puntos es, digamos, 45 kilómetros. ¿Se acuerdan, no? En el primer caso, de 45 kilómetros. Pero eso es longitud recta. Claro, en una ciudad plana. Claro, plano, pero ahora tenemos que hacer un recálculo real para calcular habría que hacer un nuevo recálculo considerando ahora los vanos, ¿no? La longitud real del conductor, no va a ser recto, sino va a ser un poquito más largo el conductor, ¿no? ¿Sí? No va a ser recto. O sea, nosotros hemos hecho los cálculos considerando así el conductor que era recto, pero el conductor no va a ser recto, sino va a tener acá una pequeña flecha, ¿sí? Entre tramo y tramo, miren. Se va acumulando distancia, ¿no? Entonces el recorrido real, la longitud real va a ser esta. Va a ser más. Entonces va a haber más pérdidas, porque nosotros hemos hecho un cálculo para un tramo recto. ¿Ok? Entonces hay que hacer un ajuste. Eso no hay problema, nos ajusten los parámetros, porque al final se mide pues las eficiencias, ¿no? Entonces se hace por etapas, ¿no? Un primer cálculo, luego un segundo y el ajuste final. ¿Ok? Cuando tengamos todo, ya podemos hacer el ajuste final. ¿Ok? Entonces ahora queremos calcular la flecha. ¿Cómo vamos a calcular la flecha, ese valor de F? ¿Sí? Ya tenemos el cálculo de la longitud. Se denomina flecha, en este caso, a la distancia vertical, ¿no? Entre el segmento de los puntos, entre los segmentos A y B, ¿no? Al punto más bajo de la catenaria, ¿sí? Al punto más bajo de la catenaria. ¿Ok? Entonces la flecha se ubica a la mitad del vano. En este caso, como es simétrico, sí, la mitad, ¿no? Sobre el eje de las coordenadas. Ahora, para determinar la ecuación de la flecha es necesario relacionar las coordenadas, en este caso el punto de referencia, el X, Y, el cual hemos estado analizando, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir ahí, no? Si recordamos un poquito, decimos que la diferencial de X es igual a, diferencial de Y es igual a dx tangente de alfa. A ver, analizamos a ver un poquito, a ver. Teníamos un pequeño triángulo acá. Estoy bien. Acá teníamos el alfa. Claro, tangente de alfa. En este lado viene d de x, aquí viene d de y, ¿sí? Y el alfa es justamente el tangente, ¿no? D de y es igual a tangente. Este es d de l, ¿no? Ok, entonces tenemos aquí d de x es igual a tangente. Pero también podríamos relacionar con el otro triángulo. Son dos triángulos, el de fuerzas. Acá viene B dobles, acá venía T y acá T0. Y acá viene el alfa. Listo. Entonces, tangente aquí sería B sobre T sub 0. ¿Listo? Ya tenemos el alfa. Entonces reemplazamos ese tangente, ¿no? Tangente por ese valor. ¿Listo? Pero el B dobles también ya sabemos. El B dobles, el peso, es igual al peso por unidad por su longitud. Y el T0 también lo sabemos por definición de catenaria, ¿no? La definición de catenaria era C por el B dobles. Entonces reemplazamos ambos valores aquí, ¿no?
Entonces aquí se va, y nos queda L sobre C, ¿no? D de X. ¿Ok? Ahora, esto podemos reemplazar en la ecuación 711. Miren, ¿no? ¿Cuál era la ecuación 711? Seno hiperbólico. La de la longitud. 711. Longitud. L, C, seno hiperbólico, longitud, ¿no? Longitud es igual a C por seno hiperbólico de X sobre C. Longitud era igual a C por seno hiperbólico, X sobre C. X Sobre C. sobre C. Listo. Muy bien, entonces aquí, ¿qué podríamos decir? Allá, entonces aquí tenemos que el D de, ¿qué nos ha quedado acá? El D de X, acá el D de Y está ahí, listo. Y el D de X, aquí está, ¿no? ¿Y esto de dónde aparece? L. Reemplazamos L, ingeniero. L, que va a ser C por seno hiperbólico de X sobre C, dividido entre C, se va a la C y solamente queda seno hiperbólico. Ya, listo, vamos a resolverlo, ¿ya? A ver, vamos a hacer esa pequeña operación, correcto. Vamos a poner eso. Entonces ya tenemos acá. Aquí primerito, ¿qué nos queda? Acá nos queda diferencial de, acá nos queda diferencial de Y, va a ser igual a ¿qué? A L sobre C diferencial de X. Nada más. ¿Ok? Entonces aquí podemos reemplazar el L, ¿no? Entonces pondría poner acá diferencial de Y. En vez de colocar L, pongo todo ese valor, ¿no? C por seno hiperbólico de X sobre C, ¿no? Sí, sobre C. Diferencial de X. Todo esto sobre C. Con este se van, ¿no? Entonces nos queda acá diferencial de Y es igual a seno hiperbólico ¿sí? Sí. Entonces ahí ya tenemos la fórmula, entonces estaría bien nuestra fórmula. ¿Ok? ¿Podemos integrar esto? ¿Podemos integrarlo? Sí, lo integramos. Desde 0 hasta Y y el otro lado de 0 a X, ¿no? Integramos ambos casos y nos va a quedar haciendo la integral de 0, a ver, un minuto, a ver. No es desde 0, ¿no? Sino desde C, aquí. Es desde C hasta Y. Acá es desde el valor C. Desde C hasta Y. ¿Sí? Desde el punto C hasta el punto Y. Entonces ahí nos va a quedar Y menos C. En el otro lado va a ser desde 0 hasta X. Entonces aquí tenemos integral del seno hiperbólico es el coseno, ¿no? Entonces X sobre C de 0 a X. Luego resolviendo, vamos a tener aquí. Nos va a quedar Y menos C por C, coseno hiperbólico de XC menos 1. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Luego acá analizamos los puntos. Tenemos entonces que analizar los puntos. Analizamos los puntos en este caso y decimos acá que las coordenadas del punto B va a ser A medios en el lado X, luego C más F, miren, ¿eh? C más F, ¿no? El punto medio C más F. El punto Y va a ser igual C más F y el A medios, esas son las coordenadas. Entonces reemplazamos esos valores aquí, ¿sí?
Entonces acá sería C más F en este lado, ¿sí? En el caso de Y. ¿Ok? Y cuando X a medios, X es igual a medios, entonces acá pongo el valor de X, y acá pongo el valor de Y. ¿Sí? ¿Estamos? Reemplazamos el valor de X, de Y acá, y el valor de X. En vez de poner X, pongo a medios. En vez de poner Y, pongo C más F. C más F, ¿ya? Esa es su coordenada. Entonces reemplazamos los valores y de aquí C con C se van y me va a quedar simplemente F, ¿no? Y F va a ser igual a C coseno hiperbólico de A sobre C menos 1. ¿Ok? Entonces, en esta ecuación nos permite calcular ¿qué cosa? La flecha. ¿Listo, jóvenes? Nos quedamos aquí, ¿ya? Nos quedamos ahí en ese ejercicio, ¿ya? Continuamos en la siguiente sesión. Vamos a tomar entonces ahora la asistencia.